Vamos a buscar nuestro texto, que es Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Hay ocasiones que de una manera muy especial el contenido del sermón pues alude al predicador en primera instancia. Y este es el caso de hoy. He tenido que estarme recordando una vez y otra vez el tema de la predicación de esta mañana. Le he puesto un título que va de acuerdo a lo que relata el pasaje, que se llama Visitando la casa del alfarero, que es precisamente lo que Jeremías hace en este pasaje. Vamos a ver los primeros 17 versículos y luego entonces reflexionaremos sobre ellos. Jeremías capítulo 18. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Padre bueno, Señor, ha sido un día de mucho gozo, Señor, al poder cantar estas alabanzas. Pero al mismo tiempo, Señor, ha sido un día, Padre, en que hemos necesitado, pues, de tu gracia y de tu favor, Señor, para, pues, paliar, Señor, la tristeza que nos da el saber de algunos hermanos que están quebrantados de salud. Pedimos, Señor, que tu misericordia y tu gracia esté sobre ellos, Señor, y que tú permitas, Padre bendito, que tu plan perfecto se cumpla en cada uno de nosotros y de ellos también, Señor. Queremos rogarte, Padre, que tengas a bien ahora instruirnos con esta tu palabra. Permite, Señor, que cale dentro de nuestras mentes y corazones, Señor, y que nos concedas en consecuencia, Señor, tener una actitud humilde ante tu soberanía, Señor, y también al mismo tiempo esperanzadora delante de tu amor, tu favor y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jeremías capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, pensando a lo que es, insensando, a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, y les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Siempre hacemos referencia a un contexto general del libro. Recuérdense que Jeremías estaba profetizando sobre la inminente invasión babilónica sobre Judá, y específicamente sobre la ciudad de Jerusalén, y no le hacían caso, por el contrario, le habían perseguido y le habían acosado una vez y otra vez. Y el Señor durante un buen periodo de tiempo había advertido del juicio que vendría, y sin embargo no hacían caso. Y ustedes recuerdan muy bien que para el Señor Israel era
la niña de sus ojos, la nación escogida para traer a través de ella el Mesías y la revelación de su palabra, y sobre quien había manifestado su soberanía una vez y otra vez, librándolo y formándola como nación, luego que les sacó de Egipto. Y le había dado reglas y reyes, y le había dado profetas, y le había dado la revelación suya, la cual ha llegado hasta nuestros días, y gracias a Él, al Señor, la tenemos entre nosotros. Pero a pesar de todas las manifestaciones del poder del Señor, la nación de Israel nunca llegó a aceptar la soberanía de Dios sobre su pueblo, sobre ellos. Siempre fue un pueblo rebelde y contradictor, como muchas personas son así, y como todavía hoy día le sucede a la nación de Israel, no obstante haber el Señor restaurado como nación y haber manifestado su gracia, su poder y su misericordia sobre ella una vez y otra vez. El tema, sin lugar a duda, es la soberanía divina. Yo recuerdo hace muchos años que siempre me llamaba la atención la obra que se hacía en alfarería, y llegué a fabricar para mí mismo un torno de madera. Lo metí en mi oficina, busqué barro, en aquella época era fácil conseguirlo, no sé cómo será hoy día, y traté de comenzar a moldear algunas cosas. El embarre era tan grande que fue la única vez que lo hice, ¿verdad? Porque parece fácil, pero tiene sus dificultades. La pericia es la que hace que aquel que está bregando con el torno, el alfarero, pues saque un producto que realmente sea útil, eficiente y hermoso también. En este caso, el Señor utiliza una vez más, en el libro de Jeremías está llena de ellas, hemos visto ya algunas de ellas y todavía nos faltan otras por delante, de una metáfora, un símil o una alegoría, si queremos llamarle así, que hace referencia sin lugar a duda a Dios, a Jehová, a Jesucristo, como aquel alfarero de la creación, aquel que es capaz de crear y que todo lo crea por su palabra. La Biblia dice de una manera muy clara y fehaciente que todo lo que existe ha sido hecho por la palabra de Dios. Pero en cuanto a la creación del hombre en particular, es interesante que Dios creó la tierra y creó el polvo de la tierra, y luego con el polvo de la tierra fue que creó al hombre, haciendo un lodo, y lo dice claramente en el Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, hubo un proceso tomando una materia prima que ya originalmente Dios había creado para hacernos a nosotros, para formarnos a nosotros. Y todo bajo su autoridad, su soberanía, asignándole al ser humano una función específica, una misión específica, en la cual, como bien sabemos, desde el mismo huerto del Edén, terminamos fallándole cuando entró el pecado en el mundo. Hay una serie de preguntas que surgen de esto que leímos hace un rato, de la visita que hace Jeremías a la casa del alfarero. Y tengo aquí 8 enumeradas, se las voy a decir. Preguntas que emergen de esa visita. En primer lugar, hablando de la visita al alfarero, la primera pregunta que me haría yo: ¿quién le indicó al alfarero qué era lo que tenía que crear o qué tenía que hacer? La segunda: ¿quién le enseñó al alfarero cómo hacer esas cosas? Porque, como yo decía hace un rato, no es tan fácil como parece moldear el barro. En tercer lugar, ¿a quién le preguntó el alfarero qué era lo que debía hacer? Cuarto lugar, ¿hubiera alguien podido aconsejar al alfarero celestial, al alfarero divino, cómo hacerlo? La quinta pregunta: ¿alguien podría hacerlo mejor que él? La sexta pregunta: ¿se habrá equivocado alguna vez en su creación? La séptima: ¿es que tal vez necesita asesoría o algún consejo para poder tener una mejor confección de esas vasijas de barro que somos cada uno de nosotros? Y la última: ¿podría ser el alfarero, el divino alfarero, reemplazado en su oficio? Son preguntas que me surgen como consecuencia del pasaje que leemos en Jeremías capítulo 18, de la visita a la casa del alfarero. Nuestro divino alfarero ejerce soberanamente su oficio
Y sobre eso es que vamos a hablar en esta mañana, sobre la soberanía del Señor. Cuando habla de Jesucristo como creador, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Solamente esa expresión prácticamente responde la totalidad de las interrogantes que nos planteábamos hace un ratito. Pero vamos a desarrollar el tema de la soberanía de Jesucristo sobre sus criaturas. Y lo vamos a hacer haciendo referencia a algunos de estos versículos que hemos leído esta mañana. La primera cosa que aseveramos, sin lugar a dudas, es el hecho de que Dios es soberano en cuanto a su decisión de crear. Cópienlo. Dios es soberano en cuanto a su decisión de crear. Fíjense cómo dice el versículo 4. La vasija de barro, que ¿quién hacía? Que el alfarero hacía, que Él hacía. El alfarero estaba haciendo una vasija de barro y fue una decisión de Él. Nadie le envió, nadie le mandó. Y este símil, esta alegoría a la potestad que tiene Dios de crear lo que crea, cuando crea, como quiera hacerlo, es algo que sencillamente le corresponde solamente a Él. Y tú y yo no somos casualidades. O sea, Dios soberanamente nos creó y somos criaturas divinas. Muy distinto a lo que dicen normalmente las religiones, que somos todos hijos de Dios. No, la Biblia es clara cuando dice que solamente aquellos que reciben a Cristo por la fe en su nombre le dan el derecho, el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero criaturas somos todos y Él es el creador. Por eso el Señor dice en cuanto a su soberana decisión de crear, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Y dice de una manera muy clara en Job capítulo 41, versículo 11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí también. Nosotros somos criaturas del Señor, creados por el Señor. Y Él soberanamente decidió un día que nuestra madre nos diese a luz, que fuésemos concebidos en su vientre y que viniésemos a este mundo. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Porque Él lo decidió. Soberanamente Él lo decidió. Y esto trae un compromiso enorme, porque lo que el Señor crea, lo crea con un propósito. Y lo crea con un propósito que siempre tiene necesariamente que engrandecer su propio nombre. Nosotros somos creados por Dios sin que lo hayamos pedido, simplemente porque Él lo decidió soberanamente. Y no solamente determinó soberanamente el crearnos, sino además de esto, ¿para qué nos creaba? O sea que soberanamente también Él determina cuál es el uso de la vasija que está formando. Y en este caso nosotros vemos al alfarero que habla acá de que esta vasija llegó un momento en el cual decidió que no estaba saliendo bien y la desbarató. Volvió a tomar el barro, a amasarlo para formar una nueva vasija. Hermanos, la determinación de cada vasija también la hace soberanamente el Señor. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, el versículo 20 en adelante, dice lo siguiente. Escuchen bien. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, o la vasija, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra, o un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Este texto de Romanos capítulo 9, que lo vamos a citar en sus diferentes partes varias veces, hace referencia precisamente al hecho de que Dios es soberano en cuanto al uso para el cual destina cada una de las criaturas que Él engendra. Y tú y yo
tenemos una función que llevar a cabo de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Pero es interesante también que si hablamos de la soberanía de Dios, este texto está diciendo que Dios previamente determina el uso que va a hacer de cada uno de nosotros. Es interesante esto, porque son de los versículos que los soberbios esgrimen para decir, bueno, pues si ya Dios lo decidió, ¿para qué yo tengo? Y todo esto va a terminar en una expresión que dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios, para que discutas con Dios? Hermanos, Dios crea vasos que son para honra y Dios crea vasos que son para deshonra. Dios crea vasos para derramar sobre ellos su ira y Dios ha creado vasos para manifestar su misericordia para con ellos. Y tú y yo somos un tipo de vasija o otro tipo de vasija. O somos de aquellos que estamos destinados para la ira de Dios, como consecuencia vamos a deshonrarle, o viceversa. O somos criaturas del Señor, formados por Él para que le honremos, y como consecuencia recibamos de su gracia y su misericordia. O inviértanlo, para que recibamos de su gracia y su misericordia y en consecuencia le honremos con nuestras vidas. Pero el énfasis está en que Él no nos creó al azar y nos mandó al mundo para que nosotros vivamos como querramos y hagamos lo que querramos. Y al final, sencillamente, como Dios es tan bueno y misericordioso y benigno, pues sencillamente allá nos recibirá todo. No. Hay vasijas que Él mismo va a destruir, que va a manifestar su ira sobre ellas. Son vasos para ira, formados para ira. Pero si tú y yo somos de aquellos que Dios de antemano nos ha escogido para mostrar su misericordia y somos vasos de misericordia, entonces lo que Dios espera de nosotros es que nosotros le honremos. En otras palabras, que si Dios nos creó para llevar a cabo una función que le glorifique, nosotros la llevemos a cabo. Si es que realmente somos hijos de Dios. Estamos hablando sobre la soberanía de Dios, pero sin lugar a duda, Él es quien determina el uso sobre las vasijas que forman. Hermanos, Dios no solamente es soberano en su decisión de crear, no solamente es soberano en su decisión de el uso o empleo, la expectativa que tiene y la demanda que hace sobre cada uno de sus vasos, sino que además de ello, Él es soberano para descalificar a cualquiera de los vasos que construye. Él es soberano. Dice el versículo 4, y la vasija de barro que Él hacía, dice, se echó a perder. ¿Dónde? En su mano, en su mano. Dice, y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y el versículo 6 dice Dios, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No lo está planteando como una posibilidad, ni como una elección humana, sino simplemente está hablando de que Él es soberano para simplemente descalificarnos. Y a pesar de habernos creado con un propósito específico para que nosotros de una manera u otra fuéramos para su gloria y objeto de su misericordia, si nos pasa como le sucedió a la nación de Israel, Él va a terminar simplemente desbaratándonos, descalificándonos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el propósito de Él como vasijas formadas por Él para su gloria. Es fuerte, pero es real. Nosotros conocemos el caso que se presenta en Daniel. Vayan conmigo allá, que son varios versículos. Daniel capítulo 4, en el cual aquel que Dios le había dado preeminencia, Nabucodonosor, y quien finalmente habría de tomar toda Judá y Jerusalén y llevar cautivos a Babilonia a los israelitas, a los judíos.
pues Dios le dio preeminencia, pero llegó un momento en el cual decidió descalificarlo. Miren qué interesante lo que dice el versículo 28 del capítulo 4 de Daniel. Dice la palabra de Dios que luego de haberle dado una advertencia en el versículo 27 a través del profeta al rey Nabucodonosor, y le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Pongo énfasis ahí: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Y dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31. Y aún estaba la palabra en su boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Una decisión soberana. Dios había permitido que se convirtiese inclusive en un instrumento de su justicia para castigar a su propia nación, a la nación de Israel. Pero sin embargo se ensoberbeció. Se ensoberbeció en vez de atender al reclamo de Dios para que redimiese sus pecados. Lo único que puede hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él, en su soberbia, creyó que él era suficiente. Y dice, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como las de las aves. No sé si me quedo ahí o sigo. Bueno, vamos a ver en qué terminó la historia. Dice más: al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y la razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Estaba reconociendo la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor es soberano en su decisión de crearnos. El Señor es soberano en determinar qué uso habrá de hacer de cada uno de nosotros. Y es también soberano como para simplemente descalificarnos, decir: ya, se acabó, y traer juicio y destrucción sobre nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo me pongo chiquitito cuando pienso en la soberanía de Dios. Y es así, simplemente es así. Él es suficientemente soberano como para decretar tu y mi absoluta destrucción. En el caso de la nación, lo hace. Versículo 7, de nuevo en Jeremías. Dice Jeremías, en nombre del Señor: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué dice el versículo 7? Jeremías capítulo 18, versículo 7. Dice: para arrancar, derribar y destruir. Eso es Dios que lo está diciendo. Versículo 11, ¿lo tienen? Dice: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Todavía el Señor, todavía le exhorta a un arrepentimiento y una conversión. La verdad que no en vano dice la Escritura que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un
arrepentimiento. Él es soberano. Él no tiene que dar explicaciones a nadie. Y Él simplemente dice, te creé con un propósito, no has cumplido el propósito, y te descalifica. Así sucede. Él es soberano para decretar la destrucción. Job decía lo siguiente, capítulo 9, versículo 10. Él, refiriéndose a Dios, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Quién le dirá? Él es soberano. Y si decide hasta aquí, simplemente bien hecho. Él nos creó, Él nos asignó un propósito específico de buscarle para exaltarle, glorificarle, consagrarnos a Él. Él tiene el poder absoluto para descalificarnos y para también echarnos a un lado y destruirnos. Es la soberanía de Dios. Para el incrédulo y para el soberbio es muy difícil lidiar con esto. Pero aún nosotros, los creyentes, cuando vemos que las cosas no caminan como nosotros quisiéramos, pensamos que podemos a veces reclamar o doblar el brazo de Dios. Y si bien tenemos el recurso de la oración al cual Él siempre apela a misericordia, a través de la cual siempre podemos apelar por misericordia, sin embargo, de acuerdo a su voluntad, porque sigue siendo soberano. Sigue sentado en el trono, como solemos decir. Dios es soberano también en su elección. Y esto es parte de la soberanía de Dios. Él llama, Él perdona y Él tiene misericordia cuando quiere, de quien quiere y si quiere. Y yo diría que tonto eres tú si no te acoges a esa misericordia que Dios te concede cuando te invita a venir a Él para darte descanso, para darte perdón y para darte vida eterna. Dios es soberano en su elección. Fíjense cómo dice el versículo 8, estamos en Jeremías todavía. Luego que dice que sencillamente en la casa del alfarero tomó el barro y lo destruyó y que así haría con su pueblo en la nación de Israel. Después de todo esto, dice el versículo 8, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Óyeme, si bien Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta, la idea es muy clara. Su misericordia se vuelca sobre aquellos que sencillamente acuden arrepentidos a Él. Y dice, y yo pues me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Con esto, el Señor no está declinando su derecho soberano, sino sencillamente está manifestando su elección soberana sobre algunos. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que se convierten de su maldad. ¿Te has convertido tú de tu maldad? ¿Alguna vez la carga de tu pecado ha pesado tanto sobre ti que te has considerado como digno de la condenación eterna y has clamado a Dios por el peso de tu maldad diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sálvame? Porque si ese es el caso, entonces Él es soberano como para salvarte, como para elegirte. Y los soberbios dicen, como seguimos leyendo en Romanos capítulo 9, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque a uno escoge y a otro no. De unos tiene misericordia y a otros los endurece. ¿Hay injusticia en Dios? Y la misma palabra sagrada dice, en ninguna manera. Pues al propio Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es soberano. Por eso dice, no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Clama a Dios, porque tu pecado te va a llevar a la condenación, al juicio de Dios.
a la destrucción total de parte de aquel que es soberano también en el infierno. Aquel que tiene el poder no solamente de quitarnos la vida, sino también de lanzarnos al fuego eterno. Consecuentemente, hermanos, Dios es soberano. También cuando elige a una persona, lo llama, lo seduce y lo perdona. Y tiene misericordia, porque por méritos ninguno seremos salvos, sino por la misericordia de Dios, dándonos lo que no merecemos en lugar de lo que sí merecemos, y todo por acudir humillados delante de Él. Hermanos, Dios es soberano en su recreación o en su redención. Versículo 4. Dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, y volvió y la hizo otra vasija. Interesante. Lo citamos siempre. Es una manera de alentarnos nosotros los creyentes cuando decimos, sabemos que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vasija. Aquella que no funcionaba, la descartó y formó una nueva vasija. Volvió y hizo otra vasija. Dios nos crea, Dios determina para qué nos habrá de usar. Dios nos descalifica soberanamente y nos destruye absolutamente si no obtemperamos al llamado de Él, si no cumplimos con su propósito. Pero también Dios manifiesta su soberanía cuando llama, cuando elige, cuando perdona. Y gracias al Señor por los que estamos aquí, que podemos dar testimonio de que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera de que a quien quiere endurecer, endurece. De quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Es el mismo Romano, ya los versículos 16 al 18. Finalmente, hermanos, hay otra cosa que es importante, y con esto concluyo. Además de Dios ser soberano en su decisión de crear, en la determinación del uso o la función para el cual nos crea, el propósito para el cual nos crea, además que es soberano para descalificarnos cuando sea y para destruirnos, además de que también ejerce su soberanía para tener misericordia de nosotros, también para redimirnos a través de la sangre del Cordero, al cual proveyó para que nosotros, que por nosotros mismos no podíamos ser salvos, viniera un Mesías Redentor que pagara por nuestras culpas, a fin de que, depositando nuestra fe en Él, tengamos redención en su nombre y el perdón de pecados. Pero además de todo esto, Él nos recrea, hace nuevas criaturas de nosotros, y además de todo esto, mantiene su dominio, su gobierno, su soberanía, de una manera muy especial sobre aquellos que ha llamado para que seamos parte de su pueblo. Hermanos, la palabra trono en la Septuaginta se traduce como dominio, como soberanía, como potestad. Y es precisamente lo que el Señor no relega ni delega ni abandona nunca bajo ninguna circunstancia. Y a mí a veces se me olvida, parece, cuando me pongo ansioso. Y gracias al Señor, que ya casi es un refrán entre nosotros decir, el Señor sabe. Y es así, simplemente es así. El Salmo 103, 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, hay un pasaje del cual les recuerdo siempre que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno?
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Dios no delega, mucho menos relega su trono, su potestad, su soberanía. Y si hemos sido objeto de la misericordia del Señor y ante la realidad de la soberanía de Dios, hemos tomado una opción, la opción de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibirle y aceptar voluntariamente su propósito en nuestras vidas. La otra alternativa, tal vez es la tuya todavía, es sencillamente negar la potestad de Dios, la soberanía de Dios, el dominio, la supeditación tuya a Dios y en consecuencia andar en rebeldía ateniéndote a las consecuencias. Porque la visita a la casa del alfarero de lo que nos habla es de eso, de un Dios soberano, de un Dios soberano. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, perdónanos las veces que nos desenfocamos, Señor, en verte como quien eres, Señor, frente a las tribulaciones, los problemas, las situaciones en que nos encontramos, Señor. Como si nos olvidásemos, Señor, de lo que sabemos. Pero lo sabemos, Señor. Sabemos, Señor, de tu soberanía, de tu control, de que no cabe ninguna posibilidad de que caiga una avecilla o una hoja o un cabello de nuestra cabeza sin que sea tu voluntad perfecta y que de una manera especial, Señor, te complaces en guardar a tu pueblo, Señor. Gracias por habernos incluido, Señor. Gracias por la seguridad del perdón y de la salvación. Gracias porque sabemos cuál es nuestro destino, Señor. Y sabemos que nunca dependió de nosotros, sino de tu misericordia. Oh Señor, concédenos el gozo de que todos los que nos reunamos bajo este techo, Señor, pues hayamos sido objeto de esa misericordia. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra soberbia, Señor. Redímenos, Señor. Padre, haz de nosotros nuevas criaturas. Y permite que podamos, Señor, todos nosotros, de esta manera cumplir con el propósito para el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Gracias por esta mañana, gracias por los hermanos que podemos volver a vernos, Señor. Gracias, Padre, por la comunión de tu iglesia. Mira, Señor, a los que están quebrantados entre nosotros, que no han podido estar aquí. Sé con ellos de una manera muy especial, Señor, y bendice. Hemos sabido, Señor, también que hay una iglesia que está ahora en retiro de matrimonio, Señor, pues sé, Señor, con ellos de una manera especial. Guarda nuestros matrimonios, Señor. Vemos como el mundo, Señor, ha ido introduciendo, Señor, sus dardos, Señor. Y Satanás, Padre, va minando, Señor, el estamento sagrado de la institución del matrimonio, Señor. Guárdanos, Señor. Permite, Padre, que cada familia, cada matrimonio pueda realmente ser objeto de tu misericordia, de tu gracia, pero también, Señor, de tu alabanza y de tu gloria. Despídenos, Señor, con tu bendición. Permite que esta noche podamos congregarnos para partir el pan y de esta manera recordar y agradecerte el sacrificio de cruz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.